Martes 23 de mayo del 2023, soy Carolina Díaz y es un gusto darles la bienvenida a la edición matinal de JN Noticias. Antes del desarrollo de la información, revisemos nuestros titulares. El Jurado Nacional de Elecciones desmiente información engañosa contra Jorge Luis Salas Arenas. El RENIEC entregará tercera lista de fallecidos el próximo 5 de junio. Y la OMPE capacitará a los electores con microprogramas en quechua. Comenzamos inmediatamente con la información. Aparicio Pomares es el distrito con más electores en los comicios complementarios. Más de 5.000 votantes concurrirán a las urnas este 2 de junio. Con 5.485 electores, el distrito de Aparicio Pomares registra la mayor cantidad de votantes de las 11 donde se presentaron listas de postulantes para las elecciones municipales complementarias del 2 de julio próximo. Del total de votantes, 2.792 son mujeres y 2.693 hombres, según el padrón electoral aprobado oportunamente por el Pleno del JNE, mientras 1.945 son jóvenes y 506 son mayores de 70 años, en cuyo caso el voto es facultativo. En este distrito se deberá elegir a un alcalde y 5 regidores para el periodo 2023-2026. Entre 3 listas de candidatos que alcanzaron su inscripción ante el Jurado Electoral Especial de Lima a fin de participar en estos comicios. Con la finalidad de que el padrón electoral para los comicios de este año esté actualizado, el RENIEC envía mensualmente la lista de votantes fallecidos. La siguiente entrega será este 5 de junio. Luego que el padrón electoral para las elecciones municipales complementarias cerrara el 7 de enero del 2023, el RENIEC continúa actualizando la data de la lista de electores, registrando los fallecidos que aparecen aún. Esto para que en la jornada electoral se tenga un padrón más actualizado. Por ello, se remiten listas a la OMPE de manera mensual. Está programado enviar 4 listas. Ya hemos entregado la primera el 5 de marzo. La segunda se acaba de entregar el 5 de mayo, ¿no? Donde nosotros hemos remitido un total de 15 ciudadanos fallecidos. La abogada de la Dirección del Registro Electoral del RENIEC indicó la finalidad del por qué RENIEC envía la lista de fallecidos a la OMPE con miras a los comicios complementarios. Lo que se busca es que, si bien el padrón ha sido aprobado y va a ser remitido posteriormente los fallecimientos, se busca que OMPE dé conocimiento a las mesas de votación, donde van a estar los miembros de mesa, y ellos tengan la lista, ¿no? Para que cuando se acerquen los ciudadanos ya tengan conocimiento de quiénes han fallecido o no en ese distrito. Si bien se van a reflejar en el padrón físico, van a tener ellos una lista de apoyo que les va a permitir identificarlos. De igual forma, Rubiños destacó que el RENIEC realiza esta labor para transparentar la información electoral y aseguró que la siguiente lista se remite el 5 de junio. Remitimos la siguiente el 5 de junio y la cuarta que va a venir a ser el 23 de junio, que es una semana antes pues, del proceso ya electoral, claro, que es el 2 de julio. ¿Qué tan importante sea que sea tan próxima, ¿no? a la fecha? Claro, es importantísimo porque como les comenté hace un momento, vamos a tener la lista de personas que han fallecido y si probablemente pueda acercarse una persona a suplantar a otra, pues el miembro de mesa va a tener a la mano esa lista y va a poder identificarlo automáticamente. Finalmente, recordó a los ciudadanos de los 11 distritos que realizarán elecciones que si tuvieran un familiar fallecido, acercarse a inscribirlo con un certificado de defunción para que RENIEC proceda el registro.
Con motivo de las elecciones, la OMPE anunció que emitirá microprogramas radiales en quechua para capacitar a la población sobre este proceso electoral. Veamos. La OMPE anunció que capacitará a los actores electorales a través de microprogramas radiales que se emitirán en 5 de los 11 distritos que intervengan en los comicios complementarios del 2 de julio. Así, con el objetivo de reforzar información sobre este proceso electoral, se grabaron estos productos en quechua chanca para los distritos de Salcabamba y Chinchihuasi, quechua Cusco Collao para Manitea y quechua Ancash para Canis y Aco. Juan Heredia, especialista en educación y capacitación electoral, dio más detalles al respecto. Sí, en los distritos sabemos por el personal de que hay parlantes, hay circuitos cerrados donde desde muy temprano comienzan a difundir varias actividades. Dentro de eso se va a coordinar para que puedan difundirse estos microprogramas y llegue a todos los actores electorales, principalmente a los electores miembros de mesa de ese lugar. Cabe precisar que desde el 2 de junio, además, comenzarán las capacitaciones a los electores y miembros de mesa a través de las 8 oficinas descentralizadas de procesos electorales para los comicios complementarios. Y ahora el Jurado Nacional de Elecciones pone a disposición de los ciudadanos, personeros, organizaciones políticas en general, la opción de abrir una casilla electrónica en el portal web de la institución con el fin de conocer y ser también notificados de manera inmediata de los últimos pronunciamientos jurisdiccionales del Jurado Nacional de Elecciones. A través de esta herramienta se podrá hacer además un seguimiento a los procesos electorales como sociedad civil, partes de interés, candidatos, entre otros. Se trata de un espacio virtual seguro para los usuarios. Además, para crear una cuenta en la casilla electrónica de la institución, primero debe entrar a la web del JNE, que es www.jne.gov.p, luego dirigirse al menú que indica la casilla electrónica y después seleccionar solicitar una cita virtual. Tenemos en pantalla esta información, además para que puedan verla. Tras llenar un formulario de datos para después fijar una fecha y hora de una cita virtual que será a través de la aplicación Zoom. Toda la información también en las redes del jurado. Y en el marco del 92 aniversario que cumplirá nuestra institución electoral, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE invitó al docente de la Universidad Complutense de Madrid, Jerónimo Ríos Sierra, para hablar sobre el estado de los derechos humanos en América Latina. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE ofreció el lunes una conferencia virtual en la que participó Jerónimo Ríos Sierra, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad Complutense de Madrid, para hablar sobre el estado de los derechos humanos y la democracia en América Latina. Así, expresó que la región es una de las más desiguales del mundo y resaltó que existe un vínculo entre la desigualdad y la violencia en los países de Latinoamérica. La región más desigual del mundo es América Latina. Y la desigualdad es un factor fundamental para entender la gobernabilidad, para entender expresiones de descontento, para entender circunstancias de encono social, porque cuanta más desigualdad existe, más probabilidades de desórdenes públicos, de violencia, de ingobernabilidad. Es una cuestión que desde la ciencia política norteamericana se viene trabajando desde mediados de los 80. Hay una correlación directa, demostrada igualmente desde la academia, entre desigualdad y violencia. Cuanto más desigual es una sociedad, más posibilidades de incorporar la violencia como elemento de resolución de conflictos sociales. Esto es muy importante porque todos los seres humanos somos conflictos por naturaleza, somos conflictivos por naturaleza. Otra cosa es que no resolvemos de manera violenta nuestros conflictos. Nadie es violento per se, sino que la violencia es una construcción derivada de interacciones donde se alimenta frustración, desposesión y una suerte de elementos que, de manera acumulativa, van fracturando, van socavando el capital social. Del mismo modo, el especialista señaló que el derecho a la protesta debe preservarse y es necesario para manifestar los deseos de mejora en una democracia. Ríos precisó en este sentido que una de las bases de la desigualdad en la región es la falta de oportunidades para el desempeño laboral. Que el protestar, el manifestarse, el organizarse colectivamente en aras de visibilizar, problematizar y politizar derechos o necesidades insatisfechas hace parte de la calidad democrática. Y esa democracia tiene que ver y encontrar los mecanismos necesarios no para reprimir, para negar o para invisibilizar derechos, sino para reconocer la necesidad de buscar otros cauces de diálogo social
que permitan encontrar intercambios cooperativos con la ciudadanía para mejorar los resortes y las cuestiones que esta ciudadanía demanda. Según la OIT, pues buena parte de los países latinoamericanos, en su último reporte hablaron del capítulo andino, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú, y Colombia la peor de todas, y se reconocía que la disparidad entre salario, poder adquisitivo y coste de vida hacía que estuviésemos en algunas de las regiones más difíciles del mundo para el desempeño laboral. Todo lo publica a principios de cada año la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Bien, ahora aquí en la entrevista en JN Noticias vamos a hablar con Maite Vizcarra sobre la polarización política en redes sociales. Ella es experta en innovación tecnológica, a quien tenemos hoy en el programa y le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hablar sobre este tema que es muy importante y que se está dando también en este contexto político. ¿Usted cree que en este caso las redes sociales puedan aumentar esta polarización política que se da en nuestro país? Sí, mira, el asunto de la polarización no solamente es político, habría que explicar que cualquier tipo de argumento contrapuesto puede generar polarización. Hemos visto meses atrás, durante el momento de marchas y de conmoción social que tuvimos, que incluso hubo una confrontación entre las personas que viven en Lima y las personas que viven en las regiones. Entonces ahí aparecía otra polarización, Lima contra las regiones, pero también dentro de la propia Lima, ¿no es cierto? Discursos encendidos de, lamentablemente, representantes públicos, vamos a decirlo, del propio expresidente Pedro Castillo o la gente que estaba a su lado, confrontaba también a personas que vivían en un determinado distrito respecto de otro distrito. Entonces, cualquier tipo de discurso que confronte dos posiciones es susceptible de ser polarizado. Ahora, lo que pasa en las redes sociales es que debido a su capacidad para divulgar esto de manera masiva y reiterada, puede colaborar a que se confronten esas ideas de manera más violenta. Porque ahí, lamentablemente, como sabemos, una de las premisas es que no necesariamente quien habla es quien dice que es, porque hay un elemento vinculado o bien con el anonimato, ahí están los trolls, ahí están los bots, pero también con estos elementos que son ciertamente, que están lindando dentro de lo que viene a ser la parodia y eventualmente también lo lúdico, como pueden ser memes o mensajes que no son la realidad, ¿no? Entonces, las redes sociales ayudan, sí, pero hay que partir del supuesto en que hoy día, cada vez más, estamos viendo discursos que confrontan fuera incluso del mundo digital, y es allí que justamente con este caldo de cultivo se expanden y se hacen más fuertes en las redes sociales. Correcto, y también da paso a la desinformación, ya que al haber tantos, redes sociales en este caso es un espacio para que las personas bajo el anonimato, como usted lo menciona, puedan brindar este tipo de mensajes, ¿no? Que a la vez en época electoral o época no electoral se genera esta desinformación que es como un bucle que continúa. Exactamente, y el tema de la falta de veracidad de lo que consumimos en Internet, por un lado también es cierto que lo encontramos allí, pero hay una responsabilidad de cada uno de nosotros, en tanto consumidores de productos digitales, de verificar, ¿no? Y esto ya va a sonar a cantaleta, pero es verdad. Si es un hecho, tenemos que esforzarnos por buscar la fuente. ¿Quién es el medio que de alguna manera comparte esta información? Es fundamental la fuente, o la persona o el periodista que lo emite, porque definitivamente allí podemos entrar a error y obviamente al compartirlo, difundir el error. Y si es una persona el que está opinando o lo que estamos retuiteando o difundiendo es una opinión, hay que saber si esa persona es quien es, porque hoy día con la inteligencia artificial que ya se ha vuelto pan de cada día, pueden aparecer personas que están diciendo algo pero que no necesariamente son. Entonces, la obligación de verificar lo que estamos compartiendo en las redes sociales es en principio nuestra, más que la de los medios, porque evidentemente hoy día hay un poco de todo, ¿no? Claro, hay que ser más meticulosos entonces con buscar, ir al origen de esta información para no caer también en esta desinformación y uno mismo también crear esto, enviarlo por WhatsApp, que generalmente entre familiares o amigos se puede dar, ¿no? Ahora también es necesario comprender que dentro de las redes sociales se usan herramientas. ¿Hay algún tipo de herramientas que orienten la conversación hacia un lado? Por ejemplo, el uso de los hashtags. Exactamente, sí. Los hashtags,
las listas, si estamos hablando de Twitter, o eventualmente también la forma en que yo puedo ir ordenando a las personas que conversan conmigo en espacios como Facebook, nos ayudan a sistematizar la comunicación, pero también los contenidos. Y justamente para eso existen. Ahora, el uso del hashtag, que es este símbolo de número o almohadilla y una palabra, lo que hacen es generar de alguna manera identificación de todo un discurso para después poder buscarlo o en Google o en un buscador o en el mismo Twitter, si fuese el caso, ¿no? Pero también ahora hay una forma interesante de poder ordenar las comunicaciones y lo que queremos decir en las redes sociales, particularmente en Twitter, que son los llamados hilos, ¿no? Entonces yo puedo generar un debate o una argumentación con más tiempo, con más calma, generando el hilo. ¿Qué quiere decir? Que yo pongo un primer mensaje de 140 caracteres al cual amarro uno siguiente y así se va generando una secuencia lógica en donde yo puedo ampliar lo que quiero decir y obviamente también convencer. Es un buen indicador, por ejemplo, encontrar gente que hace hilos, porque eso qué quiere decir, que estas personas se están tomando el tiempo de ordenar ideas, no necesariamente ideas buenas o ideas que sean positivas o provechosas, pero sí hay un orden y eso también ayuda a ordenar lo que estamos consumiendo. Sí, es lo que hemos podido ver en distintas redes cuando aclaran algún tipo de información falsa. También desde el Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo, está el Comité de Fact-Checking que busca también combatir esta desinformación y es una labor ardua que se está realizando desde ya procesos electorales previos. Ahora, ¿usted cree que las redes sociales, estas plataformas, son un reflejo de lo que los peruanos, hablando del país, ¿no? Que los peruanos lo que sienten o es un espejo distorsionado quizás? No, en gran medida las redes sociales son un espejo, en la medida en que nosotros buscamos gente que tenga la capacidad de reflejarnos bien, pero también pueden ser, como decía, una parodia o un meme. O sea, en las redes sociales podemos encontrar eso, podemos encontrar una noticia bien contada, muy valiosa, pero también los memes, las parodias y productos que evidentemente no son la realidad. ¿De qué va a depender? De que tengamos la capacidad de justamente buscar o seguir gente que tenga justamente, ¿no? Que esté sometida a un principio de veracidad por su propio ejercicio profesional o que eventualmente tenga cierta rigurosidad. Y aquí un mensaje para todos los que de alguna manera generan contenidos o ejercen la profesión de periodista o la comunicación pública, el deber de convertirse en una suerte de curador. Hoy hay muchísima información en las redes sociales, hay muchísimos contenidos y la gente nos va a valorar más por el valor agregado que le demos a lo que compartimos. Verificar bien, ¿vale la pena lo que estoy compartiendo o no? Es parte también del rol de ser una suerte de curador de contenidos, que es lo que finalmente va a terminar convirtiéndose, en lo que va a terminar convirtiéndose un comunicador, un periodista o alguien o un creador de contenidos en lo digital. Ahora, también se puede ver en estos espacios la violencia que se puede ejercer, por ejemplo, en cuanto al acoso político, enfrentamientos, que ha ido en aumento, ¿no? Esto ha ido comenzando poco a poco y ahora se ve muy común ya. Sí, claro. En la medida en que, como decimos aquí, en las redes sociales hay uno de los principios de interacción es el anonimato, o sea, tú no estás obligado a decir quién eres a menos que seas obviamente un personaje público, un funcionario público, alguien destacado. De hecho, mira que ni siquiera Twitter ahora te da la posibilidad de tener el control oficial del check, ¿no es cierto? Porque ahora ya hasta lo compras. Entonces, hasta eso que antes estaba por defecto puesto ya no existe. Entonces, al haber el anonimato y además, como hemos dicho, al existir estas formas en donde el mensaje se intensifica por la repetición y por su viralización, es muy fácil que el mensaje tenga una gran carga emocional y la vehemencia, ¿no? Entonces eso hace que obviamente sentimientos tanto positivos como negativos terminen por intensificarse. Ahora bien, estas plataformas deberían tener un poco más de responsabilidad con respecto a lo que emiten sus usuarios, en este caso, a tener que filtrar más la información que se dé. ¿Tienen ellos responsabilidad? En este caso hablamos de Facebook, Twitter, estas plataformas. Es un gran tema el que planteas ahora, porque en verdad el tema de la regulación versus la autorregulación va a estar presente durante mucho tiempo respecto de las redes sociales, ¿no? En la Comunidad Europea y los países que están adscritos a ella, existen algunas normas de regulación de contenidos en Internet cuando estos atentan contra los derechos de otras personas, ¿no? Entonces ahí el límite es el derecho de otros. Pero en el caso de países como los Estados Unidos, donde justamente es donde está en el desarrollo de estas entidades, plataformas tipo Twitter o Facebook,
las normas van a depender y son un poco más laxas. En Latinoamérica no tenemos regulaciones explícitas, pero sí se están generando muchos comités de autorregulación. Yo creo que por ahí va un poco la vía, ¿no? Así como ustedes tienen este comité de fast-checking, también sería bueno tener algunos comités que permitan dilucidar algunos casos en los cuales se están haciendo uso indebido de las redes sociales, en todo caso se vulneran los derechos de otros. Porque si hay forma de hacerle llegar la queja a la red social, ¿no? Y obviamente si es mejor, si es un colectivo o es una entidad que tiene esta capacidad de autorregulación, que digo, es importante también considerarla en países como el Perú. Bien, finalmente, para concluir ya la entrevista y también un mensaje a la ciudadanía, ¿qué tan importante es tener en cuenta que no se debe orientarse por la información que uno puede ver simplemente en la pantalla, sino hay que ir a ahondar un poco más para poder averiguar qué está sucediendo en realidad en nuestro país? Así es, así es. Yo creo que aquí hay que aplicar siempre la duda metódica, ¿no? La de Descartes, que hay que desconfiar como ejercicio de lo que aparece en Internet. Y como segunda cosa, salvo que obviamente, como hemos dicho, provenga de una fuente que conocemos, de una opinión válida, de alguien que en verdad nos da esa certeza por su expertise profesional, por su reputación, lo que sea, pero en principio sí hacer el doble check, ¿no? Y eso implica hacer la duda metódica, o sea, a ver, vamos a googlear. Y ese segundo paso es tan simple y fácil que nos permite saber exactamente lo que estamos viendo y no generar, como decía, mayor error al compartirlo. Bien, muchas gracias a Maite Vizcarra, quien es experta en innovación tecnológica, por esta entrevista que nos ha ayudado mucho más para poder orientarnos y también estar en las plataformas digitales de manera correcta. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con más información. Gracias por continuar aquí en JN Noticias. Ahora les comentamos que el Jurado Nacional de Elecciones desmintió en redes sociales información falsa sobre una presunta infracción constitucional que habría cometido el magíster Jorge Luis Salas Arenas. El Jurado Nacional de Elecciones precisó a través de sus redes sociales que el presidente de esta entidad, Jorge Luis Salas Arenas, no cometió ninguna infracción constitucional, como aludió de forma engañosa un medio de comunicación local. Acorde con la noticia, el titular del JNE habría cometido una infracción por no aprobar una tacha presentada por un ciudadano contra la inscripción del partido político Perú Primero, que lidera el expresidente Martín Vizcarra. No obstante, el cuestionamiento contra dicha organización política no fue resuelto por Salas Arenas, sino por el registro de organizaciones políticas del JNE. De este modo, la institución aclaró además que solo tras una apelación, el pleno integrado por 5 miembros, incluido el presidente Salas Arenas, emitirá una decisión final sobre el partido Perú Primero. Es necesario resaltar que tras una primera fase, interviene luego el Pleno del JNE para definir en segunda instancia si valida o no la inscripción de una organización política. Ni los demás miembros ni el presidente del Jurado Nacional de Elecciones intervienen entre la solicitud de inscripción y la inscripción a cargo del RO. Por otro lado, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, explicó en una entrevista que las iniciativas para abrir juicio político a los titulares del sistema electoral en realidad buscan controlarlo. La expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, alertó que las iniciativas en el Congreso para iniciar juicio político contra los titulares del sistema electoral pretenden controlar dichas instituciones y debilitar la democracia en el Perú. Se pretende alterar la regla ya establecida desde la Constitución del 93 para que los jueces del sistema electoral al final puedan ser sometidos a juicios políticos por los propios congresistas. Definitivamente debilita el sistema político, se aprecia que se quiere captar el sistema, por lo menos electoral, para controlarlo o por lo menos tenerlo bajo vigilancia. Cabe precisar que en total son 6 las iniciativas que se han presentado hasta el momento en la Comisión de Constitución del Congreso para modificar el artículo 99 de la Carta Magna. Ante ello, Ledesma también advirtió que los planteamientos afectan el equilibrio de poderes y se debe preservar el modelo democrático en el Perú, así como la confianza en el sistema electoral. Esa modificación es peligrosa para el equilibrio de poderes y sobre todo peligrosa para preservar la independencia de los jueces electorales.
hay que preservar el modelo democrático y hay que generar pues confianza en el sistema electoral y hay que evitar que el sistema electoral pueda ser sometido a una especie, por decir, de posible afectación a su independencia al estar colgando o por lo menos proclives a que puedan ser sometidos a un antejuicio político. Ahora, sobre la supervisión de fondos partidarios políticos, se realizó la modificación del reglamento, incluyendo artículos referidos al financiamiento público directo que reciben los partidos políticos. Veamos. La OMPE modificó 11 artículos e incluyó 3 que recaen en el uso del financiamiento público directo que reciben los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República, en aras que se transparente el uso del financiamiento que reciben. Al respecto, Víctor Vivanco, abogado de gerencia y supervisión de fondos partidarios de la OMPE, detalló las principales modificaciones. Y la gran mayoría engloba al temas de financiamiento público directo sobre su uso. Los artículos 24 se han modificado y se han detallado temas como el tema de qué es la capacitación, qué es investigación, qué se entiende por estos dos actividades que normalmente es donde habría una confusión en el tema de la definición de estas actividades. Asimismo, se han establecido en estos artículos requisitos mínimos para la contratación de las personas que realicen tales servicios, ¿no? Como es en el caso de investigación. En ese sentido, con las modificaciones, la OMPE busca fortalecer el conocimiento de las organizaciones políticas. Es que para el tema de la contratación de actividades que se van a realizar a través del financiamiento público directo, las personas que realicen estas actividades tengan una experiencia mínima en el tema, para así poder cumplir con la finalidad que está establecida en el artículo 35 de la Constitución, que es la participación y el fortalecimiento de las organizaciones políticas. Señaló además que la OMPE anteriormente estableció plazos para la entrega de la información financiera por parte de los partidos políticos. De la misma forma, la OMPE viene regulando la supervisión de dichos fondos otorgados. La OMPE viene regulando y también viene internamente modificando algunos procedimientos para efectos de poder controlar y supervisar y realizar la actividad que tiene la OMPE, ¿no? Asimismo, estos gastos o esta publicación de estas actividades o de estos recursos que utilizan las organizaciones políticas, también la OMPE lo publica por un tema de la transparencia, ¿no? Para que la ciudadanía tenga conocimiento en realidad de la utilización real de estos usos o de estos fines o de estos fondos realizados por las organizaciones políticas. Bien, ahora nos encontramos en la semana de aniversario porque el Jurado Nacional de Elecciones cumple este 26 de mayo 92 años de vida institucional y lo celebra con diversas actividades. Veamos. El Jurado Nacional de Elecciones celebra 92 años de vida institucional con diversas actividades protocolares, educativas y recreativas. Entre ellas, una charla sobre el estado de la democracia y los derechos humanos en América Latina, que estuvo a cargo de Jerónimo Ríos Sierra, doctor en Ciencias Políticas. En la misma se analizó de forma comparada qué sucede en las sociedades. Posteriormente, este jueves 25 será la inauguración de la nueva sede en el centro de Lima del Jurado Nacional de Elecciones, ubicada en Girón Cusco 653, en la que se atenderán trámites administrativos de los ciudadanos y organizaciones políticas. Asimismo, se realizará una exposición fotográfica en las sedes institucionales de Lima y Jesús María, donde se reflejará la trayectoria de los trabajadores del JNE. Finalmente, el día central, el viernes 26, se ofrecerá una misa de acción de gracias presencial y posteriormente se llevará a cabo la sesión solemne por el aniversario, siendo de forma presencial y virtual. Cabe recordar que el JNE fue creado el 26 de mayo de 1931 por David Samanez Ocampo, entonces presidente de la Junta Nacional de Gobierno, mediante el Decreto Ley 7177, dándole jerarquía de poder supremo. Por ello, ahora el Jurado Nacional de Elecciones cumple 92 años de vida institucional. Vamos ahora con nuestro bloque internacional. Y el Consejo Nacional de Ecuador anunció que ya fue aprobado el inicio del proceso para las elecciones adelantadas para este 2023, tras el anuncio de la disolución del Parlamento que hizo el presidente Guillermo Lasso.
El Consejo Nacional Electoral de Ecuador anunció que ya comenzó el proceso de comicios generales anticipados luego de que el presidente Guillermo Lasso decretara el 17 de mayo la disolución del Parlamento en su país en medio de un juicio político en su contra. La entidad electoral indicó así que aprobó por unanimidad el inicio del proceso en cumplimiento del decreto ejecutivo 741, que decretó la muerte cruzada suscrita por Lasso. En estas nuevas elecciones se elegirá así al nuevo presidente de la República, así como la totalidad de los integrantes de la Asamblea Nacional, es decir, 137 parlamentarios, para cumplir el periodo hasta mayo del 2025. Acorde con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamaint, las áreas técnicas de esta institución vienen trabajando en la elaboración del cronograma y se maneja por el momento como fechas tentativas el 20 de agosto como primera vuelta y el 15 de octubre como balotaje, es decir, al enfrentamiento en elecciones de los dos candidatos más votados en Ecuador. No hay tiempo para más, gracias por acompañarnos aquí en el 516 de Movistar TV, también en las redes del JN que las tenemos en pantalla y además la señal de nuestros canales aliados, por supuesto por la agencia de noticias Andina. Nosotros nos despedimos con imágenes del Callao. Permiso.